Hola, ¿qué tal? El 26 de enero del 2024 se ha publicado un cuerpo normativo de gran relevancia, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Este es una normativa que viene por un mandato constitucional y que está llamada a ser un eje fundamental para la solución de controversias, para la formación de los abogados y sobre todo para alcanzar la justicia e impartir la justicia en nuestro país. Para comentar más detalladamente sobre esta importante ley, está con nosotros el maestro Eric Mena. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Quisiera preguntarle primero, ¿de qué trata la ley? ¿De dónde viene? ¿Por qué hoy es un día tan importante? Es un cuerpo normativo extenso, 144 artículos, y quisiera que nos pueda dar una introducción a esta ley. Correcto. Esta ley fue emitida por el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 73, fracción 29A de la Constitución. Y esta fue una reforma básicamente para que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley general relacionada con mecanismos alternativos de solución de controversias. El fundamento es también el artículo 17 de nuestra Constitución. Sin embargo, ese lo asociamos un poco más al tema de la justicia alternativa en materia penal, ¿no? Esto viene como referente de los tribunales han establecido que el acceso de la ciudadanía a los mecanismos alternativos de solución de controversias es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y el ejercicio de este se puede lograr a través de esta ley general que sin que vaya a abrogar las leyes de mecanismos o de justicia alternativa que tienen los estados, sí les va a imponer ciertos mínimos que deben de cumplir con la finalidad de dar un estándar, una homogeneidad y tratar de brindar una opción más para la resolución de los conflictos. Maestro, y decíamos que este cuerpo normativo está extenso, ¿no? 144 artículos que tratan de regular materias a excepción de la penal. ¿Cuáles son las claves para entender el contenido de la ley? También tiene la negociación, la conciliación, la mediación. ¿Cuál es la importancia? ¿Por dónde podemos empezar a leerla? Correcto. Lo primero es entender qué naturaleza tiene. Es una ley general, es decir, aplica en todo el país. Es de orden público, es de interés general, es de observancia general. Supletoria a ella es nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, es la primera ley que podremos considerar que nace a partir de la publicación de este código importante de 7 de junio de 2023. Es una ley que establece los principios básicos que se deben de regir en todo mecanismo alternativo de solución de controversias: la voluntariedad, la buena fe, la imparcialidad, la confidencialidad, la disposición de las partes a presentarse al procedimiento. Establece los diferentes operadores, vamos a decirlo así, que van a intervenir en los procedimientos. Podríamos clasificarlos en tres básicos. Van a haber centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias que van a corresponder al Estado. Los particulares van a poder operar centros privados de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y por último, se establece también la posibilidad de que haya centros públicos, pero para la justicia administrativa. Y el otro lado que comentas, ¿qué mecanismos tutela? Nos enuncia la ley qué tipo de mecanismos puede haber. Nos enuncia básicamente 5. Nos habla de la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación, el arbitraje, pero en otras partes de la ley se habla de la justicia restaurativa. Y recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares habla también de la justicia restaurativa en materia familiar. Entonces, la realidad es que no es una ley que los acote, nos da mínimos para que haya esa posibilidad, insisto, de buscar soluciones a los conflictos que presentan los justiciables al día a día. Sí, porque es muy importante resaltar la justicia restaurativa, ¿no? Como es diferente a la mediación o la conciliación porque no hay asimetría. Más bien no hay simetrías, hay asimetría y además repara el daño, ¿no? También en la idea del alcance de la justicia para las familias, para las personas, pues eso es muy importante. Correcto. Estos mecanismos que nos enuncia en la negociación básicamente son las partes las que se hacen propuestas, soluciones. Cuando interviene una figura que ya incorpora la ley, que es el abogado colaborativo, entonces estamos hablando de esa negociación colaborativa. En la mediación forzosamente necesitamos un tercero certificado por el Estado, en este caso conforme a estos requisitos de la ley, que va a ser el mediador
puede ser público o privado. La conciliación es la que se realiza como solución también de conflictos dentro de los juicios, pero en partes específicas. Por ejemplo, ya con el Código Nacional sabemos que esta etapa específica en los juicios orales, civil y familiar corresponde a la etapa de la audiencia preliminar, en los juicios especiales en la etapa del desahogo de pruebas. Y por último, nos habla también del arbitraje, ¿no? Un tercero imparcial llamado árbitro, el cual las partes, a través de un compromiso, un contrato, un acuerdo pactado para ello o una cláusula compromisoria contenida en otro cuerpo normativo, deciden establecer esta posibilidad. En el caso particular que mencionas de la justicia restaurativa, tiene de por medio considerar que hubo un posible daño a los intervinientes, por lo general son familias, que es necesario repararlo, y esa reparación puede ser a través de acuerdos tanto económicos como de cuestiones, obligaciones de hacer, ¿no? Asistir a terapia, ir de la mano con un acompañamiento psicopedagógico, quizás la intervención de un trabajador social. Al final del camino, restaurar ese daño que se causó a los sujetos que intervinieron, ¿no? Pues maestro, lo que nos está diciendo es un nuevo paradigma en la forma en que los abogados también tenemos que entender los conflictos sociales, ¿no? De ser reactivos, de ser preventivos, de ver a las personas como expedientes, a verlas como seres humanos que están pasando un drama muy complejo, muy difícil en sus vidas, y que los abogados tenemos que ayudarles a poder superar estas cuestiones, ¿no? ¿Qué considera que son las nuevas habilidades o las nuevas herramientas que necesitamos desarrollar los abogados para hacer frente a este nuevo paradigma? Definitivamente, tú bien lo dices, es una nueva posibilidad para todos, es decir, para el justiciable de poder tener un camino para reparar, solucionar su conflicto, y por el otro lado nosotros como abogados la posibilidad de intervenir en ello. Por ello es necesario primero conocer la ley, introducirse, darse la oportunidad de entenderla, ver que es una nueva posibilidad, capacitarse. Es necesario entender que hay que desarrollar ciertas habilidades de comunicación, desarrollar habilidades de temperamento, entender a las personas, poder lograr esa avenencia que es necesaria en estos dispositivos. Y por último, si es el interés también la abogacía, hay la posibilidad para precisamente poder obtener esa certificación y convertirse en persona colaborativa, en facilitador, que es como los llama formalmente la ley, con la finalidad de estos facilitadores van a tener fe pública respecto de la celebración de esos convenios, y esos convenios, una vez que cumplen con los requisitos de ley, que sean inscritos en el registro que crea para tal efecto la ley, van a tener el carácter de cosa juzgada. Entonces es una posibilidad más, insisto, para solucionar el conflicto, y los abogados que decidan tomar esa iniciativa, prepararse, capacitarse, cumplir con los requisitos legales y obtener esa habilitación del Estado, pues van a tener esa posibilidad también, ¿no? Perfecto. ¿Qué sigue? La ley tiene 17 artículos transitorios. Se crean nuevos órganos, cuándo entra en vigor, es de observancia general, pero va a ser paulatina su aplicación o su vigencia. ¿Qué sigue en la ley? La ley entra en vigor el día de mañana, es decir, al día siguiente de su publicación. La ley establece que, como parte de la estructura de la ley, se va a crear algo que se llama Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que va a estar integrado por las personas titulares de los centros públicos de mecanismos alternativos. Entonces, lo que sigue es que se instale ese órgano. Ese órgano además va a expedir lineamientos generales relacionados con la aplicación ya muy puntual de la ley. También va a tener que entrar en funciones el Consejo Nacional de Mecanismos, pero para la materia administrativa. De la misma manera va a tener la posibilidad de expedir una normativa, un cuerpo reglamentario a partir de la misma. Y por último, los estados tienen hasta un año para adecuar su marco normativo, porque, insistimos, la ley no está abrogando las leyes de mecanismos alternativos o de justicia alternativa que existen en estados. Hay unos estados en que no hay leyes, son reglamentos adscritos al Poder Judicial, pero bueno, ahora todas van a tener que cumplir con esos mínimos de la ley, ¿no? Es decir, el periodo de certificación, la vigencia, por ejemplo, de 5 años, quienes actualmente tienen una certificación como mediadores fundamentalmente, que es la figura que se reconocía antes de esta ley, esa habilitación va a seguir en funciones, pero a partir de los nuevos principios que marca la ley, va a ser necesaria una nueva capacitación, ¿no? Entonces, viene un largo camino, sí, de un año para, vamos a decirlo así, para ir adecuando, y ya la ley entra en vigor, es decir,
ya las herramientas que tiene ya esas sillas son automáticas, y creo que va a ir mucho de la mano también con el camino que vaya siguiendo nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también para su aplicación ya puntual en los estados que, por ejemplo, en este año 2024 decidan levantar la mano y decir, entremos de lleno a esta nueva forma de brindar justicia, ¿no? Bueno, pues ojalá que se avecinen tiempos buenos, tiempos interesantes, que podamos lograr esta aplicación. Finalmente, maestro, ¿qué consejos les daría a los estudiantes y a los abogados que están a la mitad de su ejercicio profesional para poder adecuarse a este paradigma, para poder aplicar la ley debidamente, para entender las razones por las que nace y los objetivos a los que aspira a alcanzar? Entender primero, tener la disposición y la disponibilidad de querer llevarla a la práctica. Insisto, creo que es necesario ir también de la mano, tratar de tomar esta capacitación necesaria que sea para poder responder a las necesidades. La ley, por ejemplo, permite que no solo los abogados intervinamos como facilitadores en esos mecanismos, pueden intervenir otras personas, de otras licenciaturas, otras humanidades, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, etcétera. Entonces es necesario que los abogados nos capacitemos con esos otros profesionistas del área social para también entender las herramientas que necesitamos para que eventualmente podamos aplicar la ley, porque el abogado puede intervenir desde asesor de alguien que esté participando en un proceso de mediación o, insisto, llegar inclusive al culmen de obtener la habilitación del Estado y tener esta certificación, ¿no? Muy bien, pues es un muy buen día para la abogacía, para la justicia, para la sociedad, y nos toca estudiar y trabajar mucho. Así Maestro, es. muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.